Sirenas y licántropos. Un aporte de Nancy Solís a la literatura costarricense, hoy en Letras Vivas. Le damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio del podcast de la revista Sobrevuelo. Gracias por su sintonía. Hoy les presentamos su programa Letras Vivas, un viaje por el arte, la cultura y la literatura. Bueno, Nancy, vamos a comenzar esta conversación. Más que una entrevista, es una conversación acerca de literatura. Y es precisamente la primera que vamos a tener, la primera que tenemos en el podcast Letras Vivas, que es de la revista Sobrevuelo. Y la primera que tenemos en el tema de literatura. Y este día vamos precisamente a conversar con Nancy Solís, que es escritora, es comunicadora y ya tiene bastantes años dedicados a la literatura, no solo en la promoción de la literatura, sino como autora costarricense, y en un tema muy particular, no sé si tiene otros más, pero el tema de las sirenas, que llama mucho la atención por esta tendencia que hay en la literatura de fantasía en Costa Rica. Nancy, muchas gracias por acompañarnos y cuéntenos un poco a qué se dedica primero. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias a vos y me permito felicitarte por esta iniciativa que estás haciendo para promover la literatura costarricense. Es un honor ser la primera en esta área en tu revista. Con mucho gusto. Entonces, bueno, me alegra muchísimo, me siento muy, muy agradecida y muy feliz. Bueno, te comento, soy periodista. Estudié en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Sí, somos colegas. Y bueno, también soy... Sí, de hecho fuimos compañeros en algunos cursos, me parece. Correcto, sí, es correcto. Hace ratillo ya, ¿verdad? Mejor ni hagamos números. Pero bueno, sí, mejor ni hagamos numeritos, que va, el tiempo pasa volando. Ciertamente. Pero bueno, también soy escritora de literatura fantástica, como comentaba. De hecho, siempre... Desde chiquitilla tenía esa espinita de la literatura, de crear mundos fantásticos que fueran conocidos y disfrutados, ojalá, por otras personas. Me encanta cuando alguien me dice, bueno, es que leí tu libro, me gustó mucho, me imaginaba los personajes, esos mundos fantásticos que describís ahí y demás. Entonces, bueno, me siento muy, muy halagada y feliz de ver que esas historias que en algún momento pues se desarrollaron en mi mente, que me llegó a la inspiración, hayan sido del gusto de alguien más. De bastantes personas. En realidad tengo 3. Que sí, ya son bien conocidos. Por dicha, que ya... Muchas gracias, y dichosamente, gracias a Dios, por ese sueño que he podido cumplir y ahí van mis sirenitas. Bueno, el primer libro que hice es Lo que ocultan las olas. Ya el año pasado cumplió 10 años de publicado, imagínate. Es una novela acerca de sirenas en los mares de Costa Rica, pero en realidad ese libro, tiene muchísimos años conmigo. De hecho, el año pasado se publicó en Paraguay también, en la Feria de Asunción. ¡Ay, qué bonito! Allá fue editado por Fausto Editorial. Ajá. Y bueno, fue una experiencia muy bonita haber ido a presentar el libro allá en Paraguay. Pero bueno, la idea de esta novela me llegó en 1994, imagínate, estaba en el colegio, estaba muy jovencita. Y durante un paseo de mi familia en Punta Arenas,
que era como el lugar tradicional para todas las familias costarricenses ir al puerto, a que llamamos al bellísimo puerto. Estaba ahí frente al muelle y las luces que se reflejaban en el agua durante la noche me parecieron que eran como criaturas marinas que se asomaban ahí. Me llegó la inspiración de repente. Me hace gracia porque creo que las historias están como en el aire y no sé, de repente como que hay una conexión de nuestra mente con ellas y las captamos, y creo que esa es la inspiración, ¿verdad? Me llegó en ese momento la idea, la historia de una chica de Costa Rica que conoce al habitante de un reino de sirenas ahí en las profundidades del Pacífico de nuestro país. Se va con él a ese mundo sumergido, tiene muchas aventuras y bueno, hay con un final medio diferente, pero bonito, o medio inesperado, por decirlo así. Y bueno, lo dejé ahí inconcluso en ese momento. De hecho, la había escrito a mano porque en aquella época no había computadora en las casas, en los 90, solo en unas pocas casas había. Bueno, ya cuando salí de la universidad, lo retomé, lo reescribí, lo terminé. Y bueno, lo dejé ahí como para familiares, amigos y demás. Y la gente me decía, pues está muy bonito, ¿por qué no lo publicas? Y yo, bueno, no sé, tal vez algún día pueda. Y bueno, fue ya con la editorial Club de Libros en el año 2012. Hace ya ratillo que la publiqué. Y bueno, por dicha ha gustado bastante entre el público lector de ese género de literatura fantástica, porque es para todas las edades. O sea, no podría decir que sea para una edad específica. Es para todo el que guste de este tipo de literatura. Sí, es correcto. Y si no me equivoco, es uno de los primeros libros de Club de Libros, ¿verdad? Uno de los Está primeros. Dentro de los primeros. Sí, junto con La Noche de los Espantos y otros libros por ahí que se publicaron en ese momento. Y sí, es de los primeros de la editorial. Ya muchos años después, en el 2016, me parece, fue que se publicó la segunda parte, que es Bajo las Aguas. Ya es una etapa mía más madura de escritora, y pues es como más épica, hay una batalla entre los reinos de sirenas y demás, con más criaturas fantásticas, marinas, etcétera, etcétera. Entonces tiene como más acción. Y el otro libro que tengo es La Rosa Turquesa, es una novela corta, iba a ser un cuento y terminó siendo una novelita. Es acerca de una comunidad secreta de hombres lobos radicada en Costa Rica, imagínate. Es una loquera porque es una mezcla entre literatura fantástica, novela policíaca o detectivesca, que me gusta mucho ese género, y novela histórica. Entonces es que al final terminó, creo que bien logrado, por decirlo así, mi propósito, que era hacer una novela de literatura fantástica, pero mezclar también la novela histórica y la novela policíaca. Y bueno, es acerca de la participación en teoría que tuvo esta comunidad de licántropos, a lo tico, a mi manera, como los imagino en realidad, en diferentes hechos históricos del país. Entonces creo que se logró el propósito que tenía y bueno, por suerte ha gustado también bastante. Y en esa no tenemos sirenas. No, en esa no. Es completamente diferente la historia. Sí, yo tenía idea de que tenías otro tema que no era solo la parte de las sirenas, pero me llama la atención un punto. ¿Por qué sirenas? Además de la inspiración del momento, además de ser un tema de fantasía que llama mucho la atención y que no es tan trabajado en la literatura, ¿hay algo que tenga que ver, por ejemplo, con el amor al ambiente, a la naturaleza, a los animales marinos? Claro. De hecho, eso es pues parte de la línea que tiene la historia, un poquito de conciencia ecológica acerca de la protección a los recursos marinos, tanto de Costa Rica como del planeta en general. De hecho, mi tesis de licenciatura en periodismo fue acerca de la cobertura de medios costarricenses en lo que se refiere al tema del recurso marino costero del país. Siempre es un área que me ha gustado bastante, me llama la atención. En su momento trabajé de cerca con guardacostas y conocí un poco acerca de la realidad de los recursos marino costeros y de lo vulnerables e importantes que son para el país. Entonces me gustó mucho también pues hacer un poquito de conciencia por ese lado. Y bueno, en lo que se refiere a las sirenas, es porque es un personaje
mitológico favorito siempre, sí me ha gustado mucho la mitología, pero bueno, ese ha sido como mi personaje preferido, ¿verdad? Claro, pero pasar de sirenas a licántropos es un ¿Verdad? cambio bastante radical. Sin embargo, muy Claro, interesante claro, y es claro, explorar sí. diferentes mundos, ¿verdad? De la fantasía. Sí, sí, y es mi versión de ambas criaturas fantásticas, ¿verdad? No Ujú, se parecen mucho a las que tradicionalmente hemos conocido. correcto. Y por cierto, me gusta, perdona, hacer una pequeña acotación, y es que por suerte acá en el país se ha últimamente tratado mucho pues se ha desarrollado bastante lo que es la literatura fantástica. Antes no se veía mucho y bueno, han surgido en los últimos años diferentes autores que se han dedicado a esta temática, ya sea terror, ciencia ficción, fantasía, y bueno, por suerte se ha desarrollado bastante. Les invitamos a escuchar a los patrocinadores de este episodio. Somos Seven Motor Costa Rica, la agencia líder y número 1 del país, donde usted sí encuentra todas las marcas en un mismo lugar de bicicletas eléctricas y bicicletas gasoasistidas. A excelentes precios, con excelentes planes de financiamiento y excelentes regalías. Contamos con envío a domicilio y nos encontramos en Guadalupe, 25 metros este del Walmart. Les esperamos. Estamos de lunes a viernes hasta las 6 de la tarde y los sábados de 9 a 4 de la tarde. Sabroso Gustoso, somos una pastelería con tienda virtual. Entre nuestros productos están los bocadillos dulces o salados, queques, cupcakes, galletas y más para las distintas actividades sociales. Todo lo podemos personalizar de acuerdo al tema del evento. Contamos con servicio a domicilio dentro del GAM y puedes visitar nuestras redes sociales en Instagram y Facebook y contactarnos para cualquier consulta. Una consulta, ¿cómo siente usted el mercado de la literatura? Porque es producir libros, escribir, terminarlo, llevarlo a las ventas en las ferias y todo eso es bastante difícil y es bastante caro, ¿verdad? Pero hay suficientes lectores, la gente se está apuntando a comprar el libro y a leerlo y a compartirlo. Pues por suerte vieras que sí. Ahora, bueno, recientemente que fue el Transitarte, y el año pasado que se volvió a la Feria del Libro, a la Feria Hecho Aquí, también una feria de literatura que hubo en la Antigua Aduana. Uh-huh. Se ve que a la gente le gusta. O sea, el público busca mucho esa temática. En los últimos años, como te digo, se ha tratado bastante acá en el país, y la gente eso es lo que nos dice a los autores. Hemos escrito al respecto. Bueno, qué maravilla, ¿verdad? Ver que acá en Costa Rica se escribe sobre eso, ¿verdad? Que uno generalmente está acostumbrado a leer de autores que vienen de afuera y tal vez pues en contextos con los que no se sientan muy identificados, pero para ellos es fantástico ver que se hablen libros, no sé, de la Plaza de la Cultura, del Teatro Nacional, de las ruinas de Cartago, o sea, lugares en los que se puedan identificar y que digan, bueno, mira, yo he caminado por ahí, yo he estado ahí, ¿verdad? O sea, bonito sentir que pueden identificarse con los libros que uno está escribiendo y que es, pues, para ellos una novedad también. Sí, y yo quisiera resaltar también de que no solo es que se está escribiendo más y produciendo, sino que además tiene una gran calidad la literatura realizada en Costa Rica, y creo que eso es el trasfondo de lo que al final de cuentas con esta sección es uno de mis objetivos, ¿verdad? Dar a conocer de que en realidad se está produciendo literatura de muy alta calidad en Costa Rica, una producción muy buena, muy cuidada, y que hay que apoyar, y que es importantísimo que las personas, que los lectores y también la gente que se quiere animar a escribir y a tener su propio libro, claro, pues apoyen estas iniciativas, ¿verdad? Que poco a poco van creciendo y que hay recursos escasos, pero que definitivamente se necesitan para formar la cultura de una sociedad.
Me parece que eso es Ujú. importantísimo de irlo promoviendo poco a poco, ¿verdad? Claro, claro. Y quería preguntarte también desde el punto de vista como periodista, ¿cómo ha sido esa relación entre las herramientas que nos brinda el periodismo en la vida diaria de escribir, de sintetizar, de redactar, de buscar detalles? ¿Cómo esas herramientas nos ayudan también a crear literatura o a crear estos mundos fantásticos que te propusiste? Claro, es muy importante la formación que uno recibe en la academia o en la universidad. Como periodista, pues por supuesto que te ayuda bastante a la hora de redactar, también de imaginar, por así decirlo. Acordate que a nosotros también nos ponen a hacer guiones de tele, de radio, etcétera. Entonces hay que desarrollar mucho la imaginación ahí. Así es, sí, claro. Y eso, pues por supuesto que me ayudó bastante. También la parte de la investigación es algo que nos compete mucho a los comunicadores a la hora de elaborar un texto, pues documentarse bien, investigar, tratar de que sea ojalá pues lo más apegado a la verdad en algunos casos. Uh-huh. Por ejemplo, en La Rosa Turquesa, aunque es fantasía, a mí me hace gracia porque en mis libros yo he tratado, aunque es ficción, fantasía, etcétera, he tratado de escribirlos es vacilón, con la menor magia posible, por así decirlo. Y no se nota tanto lo sobrenatural, aunque ahí está presente y se sabe, pero trato de que se vea como algo cotidiano. O sea, como que alguien podría decir, mira, es factible, puede ser que exista una criatura así en el mundo. Entonces he tratado de ambientarlo lo más cercano a la realidad posible. Por ejemplo, los lugares pues los escenarios, por decirlo así, son reales, al menos los que son ambientados acá en Costa Rica, tanto en La Rosa Turquesa como en Lo que ocultan las olas y Bajo las aguas. Traté de que se desarrollaran en escenarios reales. También el tema de, bueno, hay una parte ahí donde se habla, por ejemplo, de la campaña del 56, de la batalla de Santa Rosa, ¿no? Cómo fue que se desarrolló, quiénes eran los capitanes, por ejemplo, del ejército, cuánto tiempo duró la batalla, dónde se ubicó, etcétera, etcétera, etcétera. Traté de investigar todo lo que pudiese al respecto y plasmarlo en el libro, y creo que se logró. En el caso tuyo tuviste la gran ventaja o la gran dicha de poder encontrar un club de libros también que te apoyara en la parte de publicación, ¿verdad? En la parte de edición y publicación. ¿Cómo es ese proceso actualmente para los que quieren publicar su propio libro en Costa Rica? ¿Cómo ha estado, cómo funciona? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, hay diferentes opciones. Algunos pues optan por pagar su propia publicación. En realidad, bueno, no es muy barato, de hecho. No. Hay uno a veces a poquitos ahorrando, ¿verdad? Para lograrlo. Entonces, que primero la corrección del filólogo, en algún momento la diagramación, o que la portada, entonces todo suma, ¿verdad? Pero bueno, está o la autopublicación, o también pues que logres que una editorial te lo publique, financiándolo la propia editorial. Y bueno, depende de lo que quieras con tu libro. A mí, por ejemplo, me gusta el sistema que tiene Club de Libros, que es casi que autopublicado, pero con la orientación de un editor, en este caso Evelyn Ugalde es la editora, que al final de cuentas el libro es mío, aunque sale con el sello de la editorial. Claro. Pues yo soy quien tiene la potestad sobre el libro, quien decide dónde se puede distribuir y dónde no, quién. O sea, los que venda la editorial, pues ellos tienen una ganancia también, pero los que venda yo por mi cuenta, pues yo también tengo mi ganancia, por así decirlo. Pero en ese caso me gusta tener como el control de mi libro, de decir, bueno, es mío y es mi hijito y yo lo cuido. Entonces, por ejemplo, con Club de Libros, pues obvio que se paga lo que corresponda a las horas de editor, a quien haga la portada, a quien lo diagrame, etcétera, etcétera. Y pues al final de cuentas ellos también lo distribuyen en las diferentes participaciones que tienen en ferias, en escuelas, en colegios y demás.
Claro, muy bien. O bien, cuando se hace con una editorial, ya que ellos lo financian, entonces pues a vos te pagan un poquito por los derechos de autor, ¿verdad? Pero ahí es más difícil porque tenés que lograr que la editorial acepte publicarte el libro. O que, no sé, que lo ganes en un concurso o algo así. Ujú. Entonces, ellos te pagan un porcentaje por los derechos de autor, pero ellos son prácticamente los dueños del libro, ¿verdad? Entonces ellos saben, no sé qué tipo de portada le ponen, dónde lo distribuyen. Ellos son los que obtienen las ganancias por las ventas, etcétera. Muy bien. Así es como tengo entendido que se maneja por ese lado. Hay que ir profundizando en ese tema, pero sí, es cierto, son opciones, son diferentes opciones y es importante que la gente las vaya conociendo, ¿verdad? Para que se animen a entrar a este mundo de la literatura. Pero ahora también nos gustaría saber cómo pueden los que están escuchando en este podcast conseguir los libros tuyos, si hay algún Facebook de contactos, si están en algún lugar físico, una librería física que te puedan contactar o de qué manera, ¿verdad? Recordanos los títulos de los libros y cómo pueden también contactarlos para comprarlos y conocer este mundo fantástico. Claro. Perfecto. Bueno, estaban en la Internacional, estaban en la Lehman, también en la Universidad de Costa Rica, pero bueno, tengo entendido que ya no hay en ninguna de las tres, me parece. Creo que en la librería de la UCR quedaban algunos, pero mejor directamente conmigo o con la editorial Club de Libros. Muy bien. Se puede buscar en redes sociales, ya sea como Club de Libros o conmigo directamente como Lo que ocultan las olas. Ajá. O La Rosa Turquesa, esas dos páginas de Facebook, o bien directamente al teléfono 8823-1529. Ahí podemos ponernos de acuerdo y bueno, con todo gusto les puedo facilitar el libro e incluso con una dedicatoria con todo gusto y cariño, ¿verdad? Muy bien, y en las ferias, ¿verdad? También. En las ferias usted suele acompañar a Club de Libros. Bueno, por dicha. Que ya se volvió a esa normalidad, sí, es una dicha que ya se volvió a esa normalidad de las ferias, porque ese contacto con el público, con los lectores, era muy necesario y hacía falta. Nancy, un mensaje final para nuestros oyentes acerca de tu trabajo, ¿verdad? Para que lo conozcan y para que conozcan también, apoyen la literatura costarricense. Bueno, sumamente agradecida con las personas que me han hecho el honor de leer mis libros. Espero que los hayan disfrutado, que hayan viajado a esos mundos fantásticos y submarinos en el caso de los libros de las sirenas. Y bueno, invito a quienes quieran conocerlos, que hablemos y ojalá puedan leer mis obras. Muy bien, maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos el día de hoy en la revista Sobrevuelo, hablando un poco acerca de la producción literaria de Nancy Solís. Les invitamos a escuchar nuestro próximo programa. Hasta pronto. Este ha sido nuestro programa de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Síganos en su plataforma de podcast para escuchar nuestros próximos episodios y compártalos por las redes sociales. Recuerden visitar nuestro sitio web www.revistasobrevuelo.com. Nos escuchamos en nuestro próximo programa.